Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Pérez. Voy a presentar diferencias y similitudes entre contrato público y privado. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo oral o escrito entre dos o más partes donde se comprometen a cumplir unos compromisos definidos. Contratación pública. Contratación pública es la celebración de contratos directamente con sector administrativo del país. Ejemplo, la gobernación del Huila. Ellos contratan los servicios de alguien o de algo y se escogen los contratistas por medio de una licitación. Aquí la contratación es más compleja porque se requiere de más trámites legales pertinentes por, porque el Estado o sea, con el Estado se requieren unos requisitos, entre esos pues está el estar inscrito en el RUT, Registro Único de Proponentes. Contratación privada. Es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales quien por medio de un documento realizan datos de una negociación o tipos de contratos. Aquí el contratista no se convoca a una licitación y aquí se contrata directamente por un ente privado. Eh, la contratación no requiere de tanta tramitología y se hace por acuerdo mutuo. Partes del contrato público y privado. Las partes del contrato público y privado es el título, el cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos. El título o la parte del contrato donde va el título indica la naturaleza del contrato. En el cuerpo sustantivo indica allí se denota la información básica del contrato, como por ejemplo la fecha de celebración del contrato, también tipos de servicio que van a prestar o compromisos a los que se someten las partes involucradas. En la exposición hace relación a las condiciones y precedentes. eh, pues aquí las partes que actúan en dicha contratación explican como las cláusulas y el cumplimiento de la contratación. En cuerpo normativo, aquí se describen las sanciones en caso dado de que alguna parte falte a los acuerdos pactados. En la parte del cierre van, como se dice, el cierre, o sea, ahí ellos firman aceptando el contrato. En los anexos, por si se requieren, eh, irían como la documentación, como por ejemplo las fotocopias de las cédulas, de fotocopias de identidad, entre otros. Principios de contratación pública y privada. Los principios de la contratación pública es el principio de transparencia, el principio de la economía, el principio de la selección objetiva, el principio de la buena fe, el principio de publicidad, el principio de igualdad, libre concurrencia, principio de planeación, omisión al deber de planeación, principio de previsibilidad. En los principios de contratación privada está el principio de posibilidad, principio de licitud,
el principio de capacidad, el principio de veracidad, principio de libertad, principio de tiempo, principio de buena fe y el principio de exactitud. Encontramos en los tipos de clasificación del contrato público y privado. En la clasificación del contrato privado encontramos los laborales y los civiles. En los laborales está el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato a obra o labor ocasional y el contrato de aprendizaje. En los civiles encontramos el unilateral y bilateral, el oneroso, el conmutativo, aleatorio, el principal y accesorio, el real, el solemne y el consensual. En la clasificación de contratos públicos encontramos los contratos de obras públicas, los contratos de concesión de obras, contrato de concesión de obras, el contrato de concesión de servicios, contratos de suministro, contratos de servicio y contratos mixtos. La responsabilidad por el incumplimiento del contrato público y privado. La responsabilidad por incumplimiento del contrato público en la Ley 80 de 1993 dice que si se celebró el contrato bajo la vigencia de esta ley, las entidades públicas no pueden imponer multas ya que no tienen la facultad para hacerlo. Pero existe otra ley, es la Ley 1150 del 2007, donde dice todo lo contrario a la Ley 80 de 1993, que es que dice que mientras que se celebra un contrato bajo su vigencia, las entidades públicas están facultadas para imponer multas, pues, multas sancionatorias por incumplimiento de los contratos, y estas tienen unas medidas que son por lo menos la multa de declaración de incumplimiento, y está la terminación unilateral anticipada, y también está la declaratoria de caducidad. En la responsabilidad por incumplimiento del contrato público, esta hace parte del hecho de que son obligatorios cumplimiento para las partes involucradas. No está propiamente dicho cuál sería el tipo de sanción frente a incumplir otros contratos privados. Pero aquí dice que los contratos bilaterales van envueltos en la condición resolutaria, que en caso de no cumplirse lo pactado, uno de los contratantes pueden pedir un arbitrio o la resolución para que por el incumplimiento, y pueda ser indemnizada. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio es un derecho el principio de igualdad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en participar en igualdad de condiciones para obtener los beneficios económicos que provee un contrato, y debe ser cumplimiento obligatorio. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias.